Siguiendo nuestro programa, presentamos a Alejandro Ballina Rodríguez, proveniente de la Universidad Autónoma de Madrid, España. El título de su ponencia es Herramientas de análisis paisajístico y su incorporación a la ordenación del territorio. Bienvenido, Alejandro Ballina. Le dejo la voz. Hola, buenos días, buenas tardes para los que estamos en esta latitud. Se me oye y se me ve bien, entiendo, ¿verdad? Perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, pues felicitar a la organización y dar las gracias, por supuesto, a todos los organizadores. Ha sido un placer colaborar con ustedes y poder entrar con esta programación que tenemos, tan intensa, pero tan interesante por otro lado. Así que por ese lado, pues todas las gracias e incluso les diré que un reconocimiento por la valentía que sé que supone o la organización de un evento de esta magnitud con las circunstancias especiales que todos tenemos. Así pues, yo les traigo, pues como ven, un trabajo que viene un poco al socaire de lo que estaba explicando el anterior compañero. Resulta que muy demasiado a menudo, desgraciadamente muy a menudo, los que nos dedicamos en cierta manera a la ordenación del territorio y al estudio del paisaje nos encontramos con áreas naturales protegidas o con instituciones, en muchas de las ocasiones, que no tienen o que parecen adolecer de una serie de herramientas básicas para la ordenación del territorio correcta y para la toma de decisiones también acertada en cuanto a la ordenación del territorio. De ese modo, pues yo les traigo aquí una investigación bastante avanzada en ese sentido. Llevamos trabajando en nuestro grupo de investigación de la Universidad Autónoma pues bastantes años en esta cuestión y pues lo que les traigo es aquí una de esas herramientas y el desarrollo metodológico que está asociado a esa herramienta. Incluso pues les traigo para poner encima de la mesa una serie de conclusiones, interpretaciones en cuanto a algunas de esas apreciaciones que les haré. Concretamente, pues la herramienta que o que les voy a precisar en esta ocasión tiene que ver con la fragilidad visual, que ya les adelanto que es una de las herramientas básicas de interpretación de la calidad visual del paisaje. De tal modo que, bueno, empezaré la introducción no adelantándome demasiado, pero sí recogiendo el guante de los otros dos compañeros anteriores, y estoy convencido de que así va a ser en la tónica general de estos 3 días intensísimos de comunicaciones y congreso que tenemos por delante, en cuanto a la aceptación del paisaje como uno de los conceptos que mayor indeterminación ha generado, genera y generará en el campo de la ciencia. La formación de cada uno de nosotros o de cada uno de los asistentes a este evento pues da buena cuenta de la indeterminación. Por otro lado, entendida como un valor negativo, pero también, por supuesto, como un valor positivo. Una ciencia como la paisajística no presupone que 2 y 2 exactamente son 4, sino que, bueno, en ese palinsepto de ciencias, de disciplinas y de modos de entendimiento que tienen cada una de las ciencias, pues le da una riqueza muy importante. De tal modo que, bueno, yo les traigo aquí que el secular o el histórico desencuentro entre el continente y el contenido de la ciencia, de la ciencia paisajística y geográfica, por supuesto, pues cada vez, sin embargo, parece estar más presente en nuestro imaginario cultural, en nuestra sociedad y, por ende, en nuestra política de las sociedades. Fíjense el proceso de incorporación de incorporación a la agenda, lo que se ha venido a denominar la agenda ciudadana en los últimos lustros, desde asimilar la convivencia con los paisajes, de eso aprendimos eminentemente, pues si me permiten la abstracción y que me remonte hasta los tiempos de los románticos, de la ciencia romántica, pues Humboldt quizás sea el mayor exponente del tema. Es decir, asimilar que, por ejemplo, los espacios de montaña no son especialmente dañinos, ni son especialmente peligrosos, ni perjudiciales para la salud, como se entendía anteriormente.
hasta la comprensión del funcionamiento de la estructura, el análisis el énfasis por la conservación. Pues el hilo del compañero que venía anteriormente venía a explicarles más o menos cuál ha sido más o menos el input de conservación en el ordenamiento jurídico mexicano. Pues fíjense cómo yo les trasciendo a un último valor, que es el que les traigo aquí a colación, la necesidad que tenemos de valorar y diferenciar unos espacios de otros. Fíjese que en ese sentido lo que les traigo aquí es cómo, a partir de un espacio concreto, de un parque nacional, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, entre las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid, en España, en el centro de la península ibérica, a lo que les invito es a que entre todos logremos elaborar una cartografía de fragilidad visual de ese territorio con una perspectiva totalizadora y una serie de objetivos secundarios como los que ven ahí. Por un lado, la integración de lo que se llaman métodos evaluativos o de evaluación multicriterio, con apoyo, por supuesto, en esas potencialidades que nos otorgan los sistemas de información geográfica. ¿Para qué? Todo ello, para interpretar, cuantificar y valorar el paisaje a través de esa múltiple observación del paisaje. Esa múltiple observación del paisaje que los geógrafos solemos hacer con un trabajo de gabinete previo y un trabajo, por supuesto, de campo. ¿Para qué? Para minimizar en la medida de lo posible la subjetividad, dado que es una ciencia eminentemente inexacta, porque así debe ser, y dado que la ciencia del paisaje, como les decía, es una ciencia que está sujeta a todo tipo de determinaciones emanadas de la subjetividad, pues lo que se intenta o lo que estamos empeñados desde la Autónoma de Madrid es en la creación de metodologías exportables. Pasaré muy rápido por algunos de los conceptos que ya se han ido interpretando por parte de los otros compañeros y que estoy seguro que, por otro lado, saldrán a colación en los 3 días que tenemos por delante de congreso. Sirva, por ejemplo, expresar, pues como bien decía el profesor Pezzi al inicio de la presentación del Congreso, que el paisaje debe entenderse como un conjunto de hechos visibles o invisibles, y el observador es eminentemente el centro de ese espacio, porque es el que empieza a percibir esos elementos visibles o invisibles. Se necesitan, por supuesto, una serie de criterios para establecer actividades en un territorio y, por supuesto, el paisaje es entendido ya no solo desde la adopción del Convenio Europeo del Paisaje, muy anteriormente el paisaje es aceptado como un recurso con entidad propia en el territorio, como el agua puede agotarse o como la vegetación puede dañarse o mejorarse. Así es el paisaje, un bien territorial con entidad propia. Por lo tanto, tenemos que llegar, digamos, históricamente el recorrido que ha sufrido la sociedad nos aboca a llegar a un grado de identificación de las personas. Un grado de identificación de las personas en el que, como les decía, el observador y el territorio son el centro y esa realidad percibida que recibe por medio de los sentidos. Yo le voy a poner el acento a lo visual porque es mi campo de actividad, pero van a ver a lo largo y ancho de esta presentación, o de este congreso, perdón, todo tipo de sensibilidades, desde lo olfativo, desde lo experiencial, etcétera, etcétera. Lo que yo les traigo aquí es que esa realidad, desde el punto de vista visual, puede ser percibida negativa o positivamente, por supuesto. Y hay una serie de factores en los cuales esa relación que se establece entre esas realidades percibidas y los observadores no es solo afectiva y emocional, y tampoco es exactamente estática o palpable, sino que tienen que ver con un análisis muy subjetivo a través de la percepción de la escala humana, con un significado eminentemente estético, por supuesto, pero también con un significado eminentemente cultural, y ahí lo que nos emana prácticamente es hablar de calidad del paisaje, y esa calidad del paisaje normalmente, o digamos en los últimos 20 años, viene a establecerse o viene a vincularse con dos factores, que son esos dos factores que ven ahí. La calidad visual del paisaje por un lado y la fragilidad visual del paisaje por el otro. Y ahora yo les traigo aquí, bueno,
están viendo en pantalla lo que se entiende por calidad del paisaje. No entraré mucho en el debate, pero sí me interesa que nos quedemos con la clave de qué es la fragilidad visual. Es esa susceptibilidad de un paisaje o de un determinado entorno al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Y ese uso es el que les decía. Estamos hablando de un territorio inserto dentro de un parque nacional. El parque nacional, para el ordenamiento jurídico ambiental en España y en Europa, es la figura mayor de protección. Es el Parque Nacional, ya lo ven ahí, de la Sierra de Guadarrama, es un lugar emblemático, pero también tiene sus problemas, y de esos problemas vamos a tratar de dilucidarlos a través de esa serie de herramientas que les decía. Es un área de transición, un área de encrucijada. Les decía que está a caballo entre dos comunidades autónomas. Para el que no conozca la realidad jurídico-administrativa de España, pues yo asimilaría en buena medida las comunidades autónomas con lo que son los estados de México, los diferentes estados del Estado Confederado de México. Llevan una protección con rango de ley y fíjense que estamos hablando de unas 30.000 hectáreas divididas entre dos comunidades autónomas, pero lo importante es que es el Parque Nacional, dentro de la red de parques nacionales que ven abajo a la izquierda en sus pantallas, es el Parque Nacional español que más visitas recibe, 3,2 millones de visitantes al año, porque fíjense que si les estoy hablando de un entorno como el de la Corona Metropolitana de Madrid, pues entenderán perfectamente esa creciente presión antrópica que supone que los ciudadanos de una Corona Metropolitana del orden de 6-7 millones de habitantes, como es Madrid, pues tengan necesidad o cada vez una creciente necesidad de acudir a esas áreas protegidas. Sobre la imagen moderna del Guadarrama se ha escrito muchísimo sobre el tema. Pues quizá el profesor Nicolás Cantero, Ortega Cantero o el propio Rafael Mata, compañeros ambos del departamento, pues son algunos de los mayores exponentes, y yo creo que podríamos llegar a un entendimiento entre todos los ponentes, que son algunos de los expertos. Pero para lo que me interesa traerles aquí es que el Guadarrama históricamente ha sabido sobreponerse como una conjugación maravillosa entre los componentes naturales y culturales de un paisaje. Y entre esos componentes naturales y culturales, pues yo les traigo algunos. Sobre el entorno natural, pues fíjense la elocuencia entre las herencias naturales y rurales. Estamos hablando de un territorio pues intensamente antropizado desde los primeros siglos de la civilización en Europa, con todos los rasgos, sin embargo, naturales y originales de un espacio que se configura como espacio de memoria. Fíjense, pues, lo que podemos llegar a entender como un espacio absolutamente antropizado. Es un espacio, como ven ahí en esa imagen de la izquierda, que incluso fue talado intensamente para hacer diferentes cotas o talas asociadas a la Marina Española. Ha sido, por supuesto, lugar de recreo, de uso y de caza para diferentes reyes y imperios. Ha sido, por ejemplo, pues un espacio intensamente urbanizado, y ahí les traigo algunas imágenes de los años 70 de vuelos interministeriales ortofotogramétricos de los años 70 y de los años 2020, en el cual, pues fíjense, los mapas de usos y coberturas del suelo pues nos hablan de un espacio intensamente utilizado, valga la redundancia, y con una configuración de usos, con un corolario de usos muy intenso. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues más o menos lo que hablaba el compañero anteriormente. En determinado momento, una decisión política, avalada, por supuesto, desde un punto de vista científico, decide que ha de ponerse un parque nacional al servicio de la ciudadanía para preservar una serie de valores, y evidentemente surgen todo tipo de problemas. Ya les decía que es un espacio intensísimamente utilizado, con 3 millones y largos de habitantes o de perceptores o de visitantes, como quieran denominarlo, en un área, pues, como ven, con una belleza singular, pero también muy susceptible a esos cambios. Y ahí es donde se inserta ese estudio de la fragilidad visual.
A partir de ahora les analizaré o les trataré de dilucidar cada una de las fases metodológicas que contienen este estudio. Yo sé que voy a ir muy rápido, sé que los conceptos que se manejan son difíciles de entender con esa rapidez y por eso intentaré ir lo más rápido posible para quedar a su disposición la mayor parte del tiempo que me permita la exposición. La fragilidad visual, al menos nosotros llevamos entendiéndola estos últimos años con dos perspectivas diferentes. Una fragilidad intrínseca que tiene mucho que ver con los valores consustanciales del territorio y una fragilidad extrínseca que puede ser positiva o negativa en función de cuáles han sido las atribuciones que le dé el componente humano al espacio. Fíjense, bueno, les hago ahí una abstracción de cuál es la metodología de componentes sustitutivos que se va a utilizar, la cual incluye una conformación del modelo de componentes, ahora vamos a ver qué es eso, una recopilación de la cartografía digital a nuestra disposición, a partir de la cual se va a comenzar a construir ese modelo de componentes sustitutivos. Ese modelo de componentes sustitutivos veremos cómo se pondera, normaliza, para establecer una serie de factores normalizados. Se le aplica un modelo de comparación AHP de escala ponderada y una sumatoria lineal ponderada para obtener una cartografía escalable. Como les decía, como es más sencillo que lo vean, incluso que hablarles de teoría, pues eso es exactamente a lo que le voy a dedicar más tiempo. Fíjense cómo en el ejercicio 1 o en el epígrafe 1 ven el modelo de evaluación de la fragilidad y les decía fragilidad intrínseca o fragilidad extrínseca, lo que es consustancial del territorio o lo que se le ha añadido positiva o negativamente. Bueno, pues en la fase 2 ven cómo se establecen una serie de factores y de componentes. Por ejemplo, para la fragilidad visual intrínseca, ven que se ha valorado intensamente los usos del suelo como cosa negativa o positiva, o la fragilidad fisiográfica. En cuanto a la extrínseca, pues puntos de observación fija, observación del territorio, observación móvil y distorsionadores. Van a ver que ustedes, por ejemplo, cuando se habla de observación fija, por ejemplo, se está hablando en el epígrafe 3 de núcleos de población, de puntos de atracción, de miradores determinados o de puntos de visibilidad determinados dentro del Parque Nacional, o, por ejemplo, cuando se habla de figuras de protección, pues se está hablando de que dentro del propio Parque Nacional se establecen también unas figuras de policía, de vigilancia, etcétera, dentro de ese mismo entorno. En la fase 2, como les decía, pues se trata de incorporar, bueno, una vez que tenemos establecida, por ejemplo, que la fragilidad intrínseca pues depende en buena medida de los usos del suelo, pues yo les he incorporado esos aprovechamientos del territorio emanados de los trabajos del Corinne Landcover para toda Europa. Fíjense cómo ahí tenemos unos usos del suelo muy concretos a los cuales se les ha valorado con un valor determinado en cuanto a la fisonomía de la vegetación, en cuanto a la estructura vertical de la formación, en cuanto, fíjense, si estamos hablando de visualidad, el cromatismo tiene mucha importancia. Todo eso, todos esos datos se han ido valorando. Por supuesto, era una valoración del 1 al 4 y esa valoración del 1 al 4 la tienen ustedes en la normalización de ahí abajo. El rango de valores de la figura o de la tabla de la derecha tiene su correspondencia con la fragilidad visual normalizada que encuentran abajo a la izquierda, si se fijan. Bueno, un poco más adelante les decía, la aplicación del modelo explicativo, de ese modelo explicativo. Ok, ya hemos dicho que la fragilidad intrínseca se establece en cuanto a fisiografía y usos del suelo, pero dentro de nuestro modelo, dentro de la construcción de nuestro modelo, hay que llegar a un entendimiento. ¿Es más importante la fisiografía o los usos del suelo? Pues fíjense que en ese modelo de SATI, en esa tabla de doble entrada, lo que se puede es llegar a comprender la importancia de uno u otro modelo. Da la casualidad de que este modelo que les traigo aquí da 50% uno y 50% otro. Pero fíjense, por ejemplo, en la suma lineal ponderada,
de la fragilidad visual intrínseca y la fragilidad visual extrínseca, como es la intrínseca, es decir, los valores consustanciales del territorio, tiene un 60% de importancia dentro del modelo. Dentro de ese 100% que sería el modelo, pues el 60% está explicado en buena medida. También no se descubre la pólvora, no se intenta descubrir la pólvora. Los valores consustanciales tienen bastante más importancia, al menos en el espacio de la Sierra del Guadarrama, que los valores de calidad extrínseca. En la figura de la izquierda, de la derecha, perdón, les pongo el Model Builder para que puedan seguir y analizar con detalle cuál ha sido un poco la metodología de trabajo en cuanto al tratamiento con sistemas de información geográfica. Fíjense que pasamos de modelos de mapas resultados 1 a una superposición ponderada, una extracción por máscara y finalmente pues ese mapa que van a ver ahora se va refinando. Les pongo incluso ejemplos aplicados para que lo entiendan con mayor detenimiento. Fíjense cómo la calidad del componente, la fragilidad del componente fisiográfico, nosotros lo explicamos o lo pretendemos explicar a partir del modelo de pendientes y del modelo de exposición solar. En la exposición solar, hombre, las pendientes, por supuesto que tienen su trascendencia visual, pero la exposición solar, fíjense cuán importante es una ladera de Umbría o de Solana. O otro tipo de exposiciones. Hay un corolario dentro de los 360 grados de visión del hombre, pues hay un corolario bastante amplio. Pues fíjense más o menos cómo es un cálculo para llegar a esta clase de resultados que les traigo aquí. De la agregación de cada uno de estos valores que les he traído, lo que se proponía en los objetivos iniciales, si lo recuerdan, era la construcción de una cartografía que nos evalúe la fragilidad visual del paisaje del Parque Nacional de Guadarrama en función de esas 4 categorías que les pongo aquí. Categorías bajas, medias, altas y muy altas. Obviamente entenderán que los valores asociados a fragilidades muy altas son también por espejo asociados a los valores de una mayor calidad, digamos, del paisaje, donde donde la mano del hombre, si me permiten la expresión, donde la mano del hombre ha llegado con una menor incidencia. Por lo tanto, cualquier cambio que se realice en la foto fija que estamos viendo aquí, pues va a tener una trascendencia bastante holgada y bastante terrible. Bueno, más allá de los datos, ven aquí, por ejemplo, con fragilidad visual muy alta o lo que se suele denominar límite, encontramos una superficie de 73.000 hectáreas de estudio total. Recuerden que el propio área de estudio son 30.000 dentro de las figuras de protección, pero lo que se ha hecho es ensanchar fundamentalmente porque la trascendencia de la visibilidad del hombre no entiende de esas barreras que determinan esto es parque nacional y a partir de esa línea imaginaria no es parque nacional. Entonces lo que se ha hecho es un estudio más prolongado. Y fíjense, por ejemplo, como de fragilidades visuales altas o muy altas nos encontramos, pues si agregamos la una y la otra, nos encontramos casi el 30% de fragilidad visual alta o muy alta. Más allá de eso, lo que nos interesa era, les decía al inicio, poderle presentar al gestor, al político de turno, una herramienta útil para el establecimiento de políticas. Y fíjense como de un entorno de este modo, podemos llegar incluso a concretizar pues lo que son ese modelo de pastillas, no sé cómo denominarlo, pastillas, núcleos, células de diferentes espacios que presentan, por ejemplo, en rosa una baja fragilidad o espacios, fíjense, en amarillo de lo que se llama una fragilidad supervisada. Son algunos entornos urbanos que, bueno, están no nítidamente conservados correctamente, pero que trasciende ese espacio. O fíjense, por ejemplo, los espacios frágiles en azul, aunque el azul con el verde hace una conjugación un poco extraña, pero bueno, todas esas configuraciones de verde intenso y azul son herederas de la misma configuración para que vean un poco cuál es el establecimiento.
Por ir terminando y dejarles a ustedes un espacio, lo que me interesa es que todos lleguemos a un punto de acuerdo en el que los factores tangibles e intangibles, unidos al carácter perceptual del territorio, es lo que nos determina el concepto de paisaje asociado al bienestar. Es lo que hoy en día entendemos como paisaje. La incidencia que tienen los enfoques multidisciplinares o interdisciplinares y la importancia que tienen los enfoques interdisciplinares. Uno no puede ver, no puede abordar esta clase de estudios solo y exclusivamente con una metodología desde el punto de vista geográfico, o desde el punto de vista biológico, o desde el punto de vista de lo que ustedes quieran. Hay infinitud o infinidad de aproximaciones del hombre al entorno y hay unas relaciones de causalidad que perduran en el tiempo. Y ahí el Guadarrama se configura en uno de los espacios clave para el entendimiento, al menos de la cuestión en la península ibérica. ¿Por qué? Porque alberga las figuras de espacio protegido y reconocido culturalmente. Es un espacio históricamente vivido. Pues ya les hablaba de incluso bueno, mucho más allá de la Edad Media, pero a partir de la Edad Media muy intensamente vivido y transformado. Y por otro lado, lo importante que les decía de las tensiones espaciales es ese nexo entre el lugar y las personas lo que me hace llegar a una serie de propuestas metodológicas para establecer que, por supuesto, en absoluto hay una técnica única y válida internacionalmente para la valoración correcta del paisaje. No hay una valoración ni una técnica únicas, por supuesto, pero sí lo que yo les puedo transmitir, o al menos lo que mi experiencia investigadora me ha sabido transmitir, es que hay unas premisas que nos hacen hablar de unas soluciones que pasan por el uso exhaustivo de parámetros ajustados a las peculiaridades del espacio concreto. ¿Para qué? Para disminuir la presión antrópica en base a lo que realmente ocurre en el territorio. Un sistema evaluador exportable pues será clave para todo eso. Y en ese sentido ya les tengo que no advertir, porque queda feo, ya les tengo que decir que este sistema ya ha sido incluso probado en áreas mexicanas. He tenido el gusto y el placer de colaborar con el Colegio Michoacán o con la Universidad de Guadalajara, y tanto en el estado de Jalisco como en el estado de Michoacán, pues ya se han hecho una serie de estudios que incluso yo creo que pueden trascender al ordenamiento, por ejemplo, en la ciudad de Jiquilpan, en Michoacán. Por hablarles un poco de las implicaciones territoriales, que es lo que les traía aquí a colación, los estudios de calidad del paisaje son fundamentales para la correcta ordenación del territorio. Con estudios de estas categorías, lo que les traigo es pues, el impacto más grande para que les podemos dar a los gestores del territorio. Con esto concluyo. Muchas gracias por su interés y adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro Ballina. Tremendamente interesante, al igual que al ponente anterior, me parece que son objeto de conferencias magistrales. Tenemos un minutito. Quisiera dar paso a la pregunta de Daniel Hinojosa, que dice, ¿cómo se relaciona la fragilidad del paisaje con los impactos del territorio? Y por favor, a ver si da tiempo, brevemente. Seré muy breve. Hay dos formas de abordar el problema. O bien analizamos la fragilidad visual del paisaje en función de un proyecto concreto. Por ejemplo, aquí en España, pues últimamente se ha puesto muy en boga la incorporación de las energías renovables. Y asociado a ese tipo de usos diferentes, lo que se suelen hacer es estudios de impacto. ¿Qué pasará si introducimos molinos eólicos? ¿O qué pasará si introducimos una planta de energía fotovoltaica de tantos gigavatios? Ese es un modo de abordarlo, u otro modo de abordarlo es el que aquí se propone, que es la foto fija de un determinado territorio a fecha de 31 de julio de 2020 y qué pasará si se le introduce cualquier otro elemento. En concreto, pues yo aquí lo que les traía era una ordenación del territorio correcta para no distorsionar la fragilidad del territorio. Muchísimas gracias, Alejandro A ustedes. Ballina. Te brindamos un aplauso. Muchísimas gracias.